En este 23º domingo del tiempo ordinario, yo quisiera que cuando ustedes salgan de esta parroquia María Madre de la Misericordia, basándose en estos textos del libro de la sabiduría, el Salmo 89, el Evangelio de Lucas y aún la carta de Filemón, tengamos en cuenta eso. ¿Qué se nos propone en estos textos bíblicos, específicamente en Lucas 14, 25, 53? Es que tenemos que sustituir una sociedad, tenemos que modificar una sociedad, tenemos que transformar una sociedad, y para eso hay que tocar la esencia de toda sociedad, que es la familia. Ese es el primer elemento que tenemos que tener acá. Por eso dice, hay que posponer a padre, a madre, mujer, hijos, etc. Porque es en la familia donde aprendemos las realidades sociales y empezamos a actuar de acuerdo a esas realidades sociales. Ahí es donde tenemos que entrar a modificar. ¿Qué cosa? Entrar a construir una cosa que se llama conciencia humana. La gente confunde conciencia con conciencia humana. Es decir, sabemos que los animales tienen conciencia. Sí, hoy ya nos dicen que un perro entiende 250 palabras. Eso es lo que están diciendo. Hoy dicen que los delfines pueden diferenciar su imagen en un espejo. Sabemos que los gatos y los perros no lo hacen. Es decir, los animales tienen niveles de conciencia, tienen conciencia de su corporeidad y de su entorno, pero eso no es la conciencia humana. ¿Qué es conciencia humana? Es la capacidad que nosotros tenemos para proyectarnos sobre la mente del otro, poder intuir el pensamiento del otro, poder interpretar la realidad del otro, y eso hay que construirlo desde casa. Es decir, la conciencia humana es la capacidad que yo tengo para meterme en su cerebro, para meterme en su mente, para meterme en su realidad e interpretarla, no desde lo que yo creo, no desde lo que a mí me parece, sino desde sus realidades históricas. Por eso mucha gente dice, ve, yo te dije eso, pero yo no pensé que eso iba a ser tanto problema. O sea, no pensó. Y eso es así, todo el mundo va lanzando una serie de frases, y que no, que por la verdad, y que no sé qué, y estamos perdiendo esa proyección sana sobre los demás. Y eso hay que construirlo desde la familia, construir esa realidad de salirme desde mí mismo y proyectarme sobre los demás. ¿Ven? Proyectarme sobre los demás de una manera sana, porque nosotros somos construcción social. Escúchenme en eso. Hay gente que dice que es que la raza humana, eso no existe. Hay gente que dice, es que en nosotros, es que eso es natural en el ser humano. En nosotros no hay nada natural, amiguitos. Nosotros de natural tenemos el 5% más o menos, y son las enfermedades que nos transmiten los papás a través de los genes. De resto nosotros naturales no tenemos nada. Primer elemento, desde que nacemos nos están vistiendo. Mire la dificultad de uno amarrarse sus zapatos, la dificultad de subirse un cierre, la dificultad de de amarrarse un botón. Eso es dificilísimo. No es natural ir al baño, por eso le amarran la vasenilla a uno en la nalga, porque es que eso no es fácil. Y lo empiezan a modificar a uno. ¿Por qué caminamos erguidos? Aunque venimos predispuestos biológicamente a caminar erguidos, solo caminamos erguidos cuando vemos a nuestros progenitores, de resto no caminaríamos erguidos. Aunque nosotros venimos predispuestos biológicamente a hablar, solamente hablamos porque nuestros progenitores nos hablan, sobre todo la mamá. Hay una cosa muy interesante en el universo lingüístico, cómo nosotros vamos aprendiendo los sonidos, el universo lingüístico con el cual vamos a nominar nuestro entorno. Nosotros somos los mamíferos que cuando nacemos tenemos la cabeza más grande en relación al cuerpo. Entonces cuando nosotros estamos muy pequeños y estamos molestando mucho, llorando mucho, ¿qué hacen nuestras mamás? Nuestras mamás nos sostienen la cabeza y la ponen en su cuello y cerca a su corazón. Cerca a su corazón nos calma, y en su cuello empiezan a hacer un sonido. Comienzan
¿Eso qué es? Es la manera de cómo la mamá está transmitiendo un código lingüístico. Eso lo hacen las africanas, eso lo hacen las asiáticas, eso lo hacen las europeas, eso lo hacen las americanas. Entonces, ¿qué hace la mamá? Empieza con ese sonido gutural, empiezan a transmitir nuestro código lingüístico. Supongamos que lo hace el papá, entonces la mamá dice, no, mira, yo ya boté mucha sangre, mírame los ojos todavía brotados, no, anda vos y coge a la muchachita y calmar. Entonces el papá coge a la muchachita y empieza, la muchachita no decodifica la voz masculina. O sea que hay un atraso. Posteriormente sí, pero en los primeros momentos es solo la voz de la mamá. Y así es como empezamos a hablar. Es decir, nosotros somos una construcción social y por eso se nos está pidiendo el Evangelio que en esa construcción social desarrollemos conciencia humana. Es decir, se nos enseñe a proyectarnos hacia los demás, que se nos enseñe a intuir e interpretar la realidad del otro. Y por eso nos está diciendo el texto, renuncia a todos sus bienes, porque la dificultad que tenemos para poderme proyectar sobre el otro es el sentido mamífero que tenemos de individualidad y posesión. Eso sí es natural en nosotros. ¿Qué es natural en nosotros? Lo natural es centralizarnos en nosotros mismos y ser posesivos, tener cosas. Por eso la solidaridad se construye, por eso la necesidad del otro se construye, por eso la necesidad de proyectarnos sanamente sobre el otro se construye. Y se nos pide que seamos conscientes de que nosotros no somos dueños de nada, sino que lo administremos. A mí todavía me causa mucha impresión cuando la gente dice, es que esta es mi casa y de aquí nadie me saca. No pagues el impuesto predial a ver quién te va a sacar. Y eso que hoy ni siquiera compras casa sin un aire ahí. Échele cabeza y verá. Y no pague el impuesto de predial para que vean cuál casa ni qué pan caliente. Si esa casa es suya, ¿usted por qué paga predial? Porque nosotros no tenemos nada. El suelo y el subsuelo es del Estado. Y ahora parece también que el aire, porque usted vive en el 15º piso y tiene que pagar impuestos. Usted no está tocando ni siquiera la tierra. El que debería pagar la tierra es el que está ahí abajo, el primero. Pero el resto no, pero no, usted tiene que pagar el impuesto. Mire el carro, es que este es mi carro y esto lo compré con el sudor de mi frente. Si este es su carro, ¿por qué tiene que pagar los impuestos vehiculares? Y no lo pague, verá. Y son tan jodidos que no le embargan el carro. Primero le embargan el sueldo, la casa y por último el carro, porque si le embargan el carro ya no le pueden embargar el resto. ¿Ven? ¿Qué tenemos? ¿Usted es dueño de qué? ¿Ve? ¿Usted es dueño de qué? Ni de la caja, porque ya se la alquilan para quemarlo a uno. Qué triste es. Ya no se puede llevar ni la caja. Entonces mire usted lo que sucede. Eso nos está diciendo el Señor. Hay que enseñarle a la gente, hay que enseñarle al niño pequeño, hay que enseñarle a proyectarse sanamente y que descubra que lo único que es un administrador, que lo único que es una persona que está aquí de paso y que tiene que mejorar su entorno. Y ese mejorar su entorno no lo hace solo, no lo hace con su capacidad, ni tampoco con una visión horizontal. Y ahí es donde está el libro de la sabiduría. El ser humano por sí mismo no es capaz de encontrar el sentido de la vida. El ser humano por sí mismo no es capaz de darle una orientación correcta a la vida. Y el libro de la sabiduría nos está diciendo que para uno encontrarle un correcto sentido a la vida, tenemos que ser seres trascendentales, tenemos que ser seres que nos proyectemos hacia la realidad religiosa, porque como dice el texto, nuestros razonamientos son falibles, nosotros somos efímeros espaciotemporales, y para poder construir de una manera lógica, sana, el ser humano, necesitamos estas orientaciones trascendentales. Esa es la especificidad humana. La
la especificidad humana es la religión. Por eso hoy sí se está criando muchos mamíferos. Se están criando muchos mamíferos con imagen humana, pero no estamos formando seres humanos. Qué tristeza decirlo. Estamos criando, sí, pero mamíferos. Porque nosotros, biológicamente hablando, somos mamíferos. Solo nos volvemos humanos cuando papá y mamá nos sacan de esa vida rastrera y nos levantan y nos dan una visión trascendental, que la gente cree que porque se le da vestido, porque se le da estudio, porque se le paga la universidad, porque se le da comida, porque se le paga curso de inglés y de natación, yo ya cumplí. No, eso lo hacen hasta para los perritos y los gatitos. Hay que dar algo más que no lo puede recibir ningún ser humano, ningún ser viviente, y es la capacidad de salirse de sí mismo y proyectarse hacia el otro y hacia el otro, proyectarse hacia los demás y hacia el otro, proyectarse hacia sus semejantes y hacia Dios. Esa es la especificidad humana, y por eso ustedes y yo tenemos que ser personas muy agradecidas por lo que tenemos, no olvidar quiénes somos. Mire que como el mundo va, no va bien. Analice Europa. Europa está en un desorden total. ¿Por qué? Porque ha olvidado sus raíces. Y eso mismo se lo dijo Juan Pablo II, se lo ha dicho Benedicto XVI, lo ha dicho Francisco. Una sociedad donde se ha formado a través del sistema neoliberal. Miremos Estados Unidos, no va bien. Miremos Europa, Latinoamérica, que nosotros queremos parecernos a los europeos y a los estadounidenses. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una realidad diferente. Pero como todavía somos los patiamarillos, todavía somos los que tenemos el taparrabo, entonces queremos salir de este tercer mundo. Es que nosotros, si tomáramos conciencia de quiénes somos y de las cualidades que tenemos, no andaríamos en esta corrupción y en esta pobreza tan horrible, porque ninguno de estos países es pobre, pero la corrupción que tenemos nos está haciendo pobres. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir construyendo sociedades desde la base de la familia, donde podamos enseñarle a los seres humanos a que se proyecten sanamente, que intuyan, para que sepan quedar sanos en esa relación con los demás. Y con eso termino. Esto sirve hasta para la caridad, porque no faltará alguien que diga, abandone todo lo que tiene, entonces usted va a entregar el pan suyo. No, señor. Usted va a entregar su vestuario. No, señor. Eso no es lo que está diciendo el Evangelio. No es que usted aguante hambre para darle comida al otro. No es que usted ande desnudo para darle el vestuario al otro. Eso no está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es, si usted va a hacer la caridad, que hay que hacerla desde que usted tenga satisfechas sus necesidades básicas, la parte afectiva, la parte vestuario, vivienda, educación, desde que usted tenga sus elementos básicos satisfechos, proyéctese sanamente sobre el otro. Pero para eso también hay que hacerlo conscientemente. Doy un ejemplo. Usted empieza y dice, ay, qué pesar esa familia viviendo en esa casa de tablas, qué horror, no, cómo será el frío. Y usted se va pues y consigue los adobes y consigue las tejas de pernil, y cuando menos piensa, vendieron las tejas y vendieron los adobes. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene tener en la casa de tablas, porque así no les cobran intereses. Uy, qué horror, esta persona tan enferma, no, venga, yo lo llevo a que lo alivie. No, porque entonces ya se le daña el negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proyectar. A ver, esta persona por qué vive así, esta persona por qué es así, esta persona por qué tiene esa mentalidad. Y con base en eso, yo ya voy a ayudar. ¿Ven? Esa es conciencia humana. La conciencia humana no parte de mi realidad, la conciencia humana parte de la realidad del otro. Y ahí es cuando yo no doy tanta papaya, ahí es cuando yo no me expongo, ahí es cuando yo no termino exponiendo mi buena fe y mi buena voluntad a otra persona que se aprovecha de mi buena fe y mi buena voluntad. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Tenemos en las manos la solución. Tenemos este sistema religioso que nos permite construir seres humanos.
Eduquemos a estas personas bien. Nuestros padres lo hicieron y cuando nos tocó a nosotros no estamos haciendo bien la tarea porque empezamos a decir, yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. Tranquilo, mi hijo, que así no va a ser, porque usted pasó su vida de una manera muy distinta. Usted no nació con el computador, ellos sí nacen con un computador. Usted no conoció el celular, sino ya había, y por eso es que le hablan. Ellos ya nacen con eso bajo el brazo, no se preocupe. Usted, los cuadernos, a usted le tocó el cuaderno norma y ponerle los forros amarillos, verdes, anaranjados para poder diferenciar las materias. Ellos ya tienen la mujer en pelota y sus mejores héroes. Ahí, entonces, tranquilito, mijo, y eso que ya ni cuadernos tienen porque para eso tienen tablet. No se proyecte, amigo, no se proyecte. Su hijo nunca, su hija nunca vivirá lo que usted vivió, porque son dos realidades completamente diferentes, como los hijos de ellos tampoco vivirán lo que a ellos les tocó. Por eso formemos gente de bien, transmitamos de lo mejor que tengamos y no esas realidades, esos miedos y esas angustias, no, hagamos que se construyan como seres humanos y ya que ellos mañana interpreten o luchen por hacer que las cosas mejoren como nosotros lo hemos de hacer. El Señor esté con vosotros.